¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes, y esta vez para ofrecerles un recital de piano a cuatro manos a cargo de las pianistas Marta Sánchez Moreno y Margarita Chirif. En primer término nos ofrecerán la sonata número 1 en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart vivió entre 1756 y 1791. Es el representante más importante de la época clásica de la música. La época clásica de la música está entre la época barroca y la época romántica. El clasicismo en música abarca prácticamente todo el siglo XVIII, todo el 1700. Otros músicos clásicos importantes fueron Haydn, austriaco, como Mozart, Clementi, italiano, y otros más que en realidad llevaron pues a la música a un sitial muy importante. La música en realidad es un arte más nuevo que las demás artes, en el sentido de su desarrollo. La época clásica en la arquitectura, nosotros la consideramos en la época de los griegos, o sea, muchísimos años más antes de lo que nosotros llamamos clásico en música. De igual manera, la pintura y la poesía son artes mucho más antiguas, porque la música por muchos siglos no se desarrolló, quedó solamente en una expresión natural, en una expresión de cierto tipo folclórico sin ningún desarrollo. Es a partir del 1400 cuando los compositores comienzan a escribir la música que podemos considerar que la música comienza a desarrollarse. De tal manera, pues, que el 1700 es considerado la época clásica de la música porque los compositores llegan a lugares de estructuras mucho más definidas e importantes que en los años anteriores. En la época clásica, los compositores delimitan estas estructuras que sirven como base fundamental aún en nuestros días. Después de 200 años, los compositores actuales recurren a muchas formas y a muchos estilos y a muchas actitudes que usaban los músicos de la época clásica. Mozart es el clímax en esta época. Es un compositor que escribió de todo. Escribió música religiosa, música sinfónica, música para el teatro, música para el canto, música para el piano, y en todo él excelió. Nosotros vamos a oír esta vez una sonata, la número 1 en re mayor, para piano a cuatro manos. Esta sonata tiene 3 movimientos, el primero allegro, luego moderato y finalmente allegro molto. Oigamos pues a Marta Sánchez Moreno y a Margarita Chirif en la sonata número 1 para piano a cuatro manos de Wolfgang Amadeus Mozart.
Bien, amigos, hemos escuchado a Marta Sánchez Moreno y a Margarita Chirif, que nos han ofrecido una versión de la sonata número 1 para piano a 4 manos de Wolfgang Amadeus Mozart. Y ahora les ofreceremos una obra de Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn podemos considerarlo como uno de los primeros músicos románticos. Él vivió entre 1809 y 1847. A diferencia de muchos compositores, la vida de Mendelssohn fue relativamente fácil. Él provenía de una familia muy acaudalada que le pudieron proporcionar una educación completa humanista. Él desde muy niño aprendió a hablar varios idiomas y de tal manera se pudo nutrir de la cultura de varios países. Con esa tranquilidad que le daba su familia, se dedicó desde muy temprana edad a estudiar música y a profundizar el estudio del piano y de la composición. También fue un eximio organista. Justamente a raíz de sus contactos con este rey de los instrumentos, el órgano, Mendelssohn tuvo el honor de ser uno de los descubridores de Johann Sebastian Bach. Después de la muerte de Bach, su música había quedado prácticamente en el olvido. Casi 100 años después, Mendelssohn descubre algunas partituras en Leipzig, donde Mendelssohn vivía, descubre pues esas partituras de Bach y comienza a difundirlas, dirigiendo él mismo la orquesta en interpretaciones de esta maravillosa música de Johann Sebastian Bach. Inmediatamente la música de Bach comienza a irrumpir en todas las salas de conciertos y es gracias a la difusión de Mendelssohn que se conoce nuevamente pues a este compositor tan importante de la época barroca. Mendelssohn escribió sobre todo música instrumental, 4 sinfonías, mucha música de cámara y maravillosa y delicada música para canto y piano. Nosotros oiremos en esta oportunidad un andante con variaciones para piano a 4 manos. El tema va seguido por 8 variaciones. Luego viene nuevamente el tema y la obra termina con un allegro assai vivace. El tema con variaciones es la forma musical más elemental, más sencilla. Es una forma que se ha usado desde los comienzos de la música instrumental. Oigamos pues nuevamente a Marta Sánchez Moreno y a Margarita Chirif, que nos interpretarán Andante con variaciones de Félix Mendelssohn.